vamos a ir pasando un poco las imágenes y me vas contando, me vas contando en principio o si me quieres preguntar algo antes de nada, o me vas contando un poco lo que viste. Pues yo pienso que te voy contando y van surgiendo las dudas que vaya teniendo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo el plano, eh, Digital. el sagital, lado izquierdo. Aquí vemos que, pues primero, la cabeza la encuentro que está adelantada y según como el plano que hay del oído a la nariz, que está más hacia extensión la cabeza. Entonces está anteriorizada y está en extensión la cabeza. Eso por la esfera del cráneo. Entonces, por ende, podríamos decir que el occipital está semi como horizontalizado, más o menos. Perfecto. Entonces, con eso arrojo que esta cadena en cervical, en la esfera del cráneo, es más que todo o expiratorio o en flexión. ¿Por Sí, qué? espérate. Sí, flexión. ¿Por qué? A ver, Porque, espera un poquito, espera. Repito lo que me dijiste, ¿sí? ujú, Me dijiste lo siguiente, el occipital está horizontalizado, eso es cadena de extensión. ¿Es así o no? Sí. sí, es cadena extensión, perdón, extensión, sí. No te estoy corrigiendo, ¿eh? Quiero seguir el razonamiento que has hecho, ¿sí? Entonces, me has dicho, el occipital está horizontalizado, eso quiere decir que es por una cadena de extensión. Eso fue lo primero. Eh, Luego me dijiste, entonces, el cráneo, como está adelantado, es cadena de expiración o cadena de flexión. ¿Es así o no? Me equivoqué, No, dije flexión, no, pero es extensión. no te digo no te estoy diciendo que una cosa está bien y la otra está mal. O sea, pero sí dime la conclusión que te parece ahora mismo. O sea, como conclusión, o sea, creo que me equivoqué porque es que acá tengo harto papel, entonces, pero sí es de extensión. Yo quería referirme a extensión en realidad. A ver, Mi conclusión es que es de expiración, o sea, espera un poco, espera. Eh, listo. Cuando la cabeza está tan adelantada, eso me está hablando de qué cadena. De expiración Y punto. y de, Y punto. sí, Punto. O sea, la cabeza está muy adelantada. Eso quiere decir que una cadena de expiración hay, ¿no? O sea, aquí hay cadena de expiración porque la cabeza está adelantada, ¿sí? Entonces, cadena de expiración hay, pero la cadena de expiración viene de abajo, viene de toda esta cuerda, como le explicaba antes a Cecilia, ¿no? Entonces, sí, extensión hay, ahí tengo, espera. Extensión hay, porque lo que quiero es que se vea el mm, razonamiento para todos, ¿sí? No solamente para ti, o sea, que esto no es una evaluación ni mucho menos. ¿Eh? Lo que quiero es un poco que hagamos el razonamiento para que todos lo internalicen. ¿Mm? Entonces, aquí hay una cadena de extensión, ¿estamos de acuerdo de que sí? En el occipital hay una cadena de extensión, porque el occipital está oblicuo, o sea, eso es indiscutible. Pero al mismo tiempo vemos que la cabeza está adelantada, entonces eso me está hablando de cadena de expiración. ¿Sí? No digas nada, yo después te doy la palabra, pero espera que terminemos el razonamiento. Luego, me dijiste que también podía haber flexión. No digas nada, no digas nada. Eh, y yo veo que aquí, en la parte anterior del cuello, los músculos guioideos, hay bastante densidad de la musculatura guioidea. Y eso es un signo de cadena de flexión.
Por lo tanto, las tres cosas que has dicho son correctas. O sea, hay signos de expiración, hay signos de flexión y hay signos de extensión. Ahora, las tres cosas son válidas, pero vamos a sacar una conclusión para definir cuál es la cadena o el patrón que determina más o define más a su cráneo. Y entonces, ahora sí te pregunto y te dejo hablar. ¿Cuál te parece que de todo esto que hemos dicho es lo que más define su cráneo? Yo pienso que por la extensión que tiene, es como una compensación junto con con la sobrecarga que tienen los hioideos. Entonces, yo creo que es, o sea, viendo todo lo que has dicho y esto, creo que estoy entre expiración y flexión, pero no estoy segura. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no estoy seguro. Sí, es correcto. O sea, como su cabeza está adelantada, claramente adelantada, entonces la cadena dominante no puede ser la extensión. La extensión es la cadena compensadora, que sí, que probablemente la tengamos que trabajar también, pero es más una cadena compensadora, porque las cadenas causales están por delante, no por atrás. Porque si la cabeza se va por delante, quiere decir que sus causas son anteriores, no posteriores. Entonces, las tres cadenas están presentes, pero las que dominan son estas dos, flexión y expiración. Genial estuviste. Espectacular. Gracias. No, bueno, hasta ahí va bien el razonamiento, pero ya ves que es cuestión de ir mirando los rasgos y luego ir sacando una conclusión global. ¿Sí? O sea, ir siguiendo una lógica. Y cuando seguimos una lógica, sale, sin problema. Además que aquí no hay verdades absolutas. Eso es algo que hay que entender. No hay verdades absolutas. O sea, las personas tienen muchas combinaciones. Bueno, hay algunas que sí son muy claras, ¿no? Hay personas que apenas se las ve, es clarísimo qué es esa cadena. Pero luego, en general, vemos muchas combinaciones. Entonces, aquí no podemos quedarnos con definiciones totalmente absolutas y irrebatibles. Entonces, vamos sacando conclusiones, un poco, la idea es ir haciendo razonamientos que tengan lógica y que tengan sentido. Y eso es lo que hemos hecho con el cráneo. Ahora cuéntame con el tórax. Bueno, entonces el tórax, yo lo que observé es como habías dicho, esa cuerda que manda el tórax hacia antepulsión. Entonces, pues aquí en primera instancia digo que tiene de expiración. Uh-huh. Sí. También observo que el esternón está más o menos oblicuo al tacto, no está hundido, sino más bien está más como exteriorizado. También veo una disminución en general de las curvas de la cifosis, pero veo que es la única que encuentro y está más como presente, con mayor presencia en su lado derecho. Entonces, perdón, izquierdo. Entonces, pienso que es expiración o, espérame, ya te digo. Expiración, ¿no? No lo encuentro. Espera, vamos por partes. Primero, expiración, seguro, ¿sí? Porque lo que pasa en el tórax es una continuidad de lo que pasa en la cabeza, ¿no? La cabeza está adelantada porque hay una cadena de expiración que viene desde el tórax, ¿no? Entonces, hay una cadena de expiración, seguro. Ahora, vamos a ver si esa es la más importante o hay otra o alguna otra que puede también serlo, o puede ser incluso más.
Entonces, por ejemplo, cuando la observamos de frente, ¿hay alguna huella de otra cadena? Pues creo que sería como de apertura porque veo que las clavículas están como horizontalizadas. Eh, También encuentro que pues en la parte posterior los omóplatos están medianamente separados, ¿no? No. No, yo no sé por qué la gente en general, o sea, hablo de en general los alumnos de distintos cursos, tiene una manía por ver apertura, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo lo entiendo, y te voy a explicar por qué. Porque, o sea, al ver, parece que si yo veo las clavículas que están más o menos horizontales, entonces empiezo a pensar y digo, clavículas horizontales es típico de apertura, ¿no? Entonces ya me empiezo a pensar por ahí. Pero en realidad, para que sea apertura, tiene que haber una serie de cosas, ¿no? O sea, por empezar, el tórax de apertura es un tórax más bien ancho, Ok. ¿sí? Pero además, espera que quiero ver de espalda. De espalda no se ve muy bien esta imagen. Voy a ver si la puedo agrandar un poco. Espera, a ver. No, pero no, mucho no conseguimos. Pero a ver, no se puede ver mucho, pero apertura es, por empezar, la espalda de apertura, a ver si la podemos simular dibujándola. Un segundo. Vamos como a exagerar, ¿no? Sí, o sea, ya los hombros aquí están caídos, por empezar. Sí, Hay uno que está tocando ahí los mandos para dibujar, y así como los tocó, a ver si lo borra, ¿sí? Antes de que me enfade. Entonces, aquí vemos que los hombros están caídos, y en una espalda de apertura está todo más horizontal, por empezar, y ancho, ok. ¿no? Y los omóplatos están separados muy pegados. En este caso no se ve mucho el despegue, pero sí pareciera que un poco el ángulo interno puede estar un poco despegado, mientras que la apertura está totalmente pegada. Ok. Pero lo principal, espera que voy a borrar a este que escribió, que no me entere quién fue, ¿eh? Porque si no voy con el látigo. Espera un segundo que voy a mostrar otra imagen. Eh, Esta. O sea, si nosotros observamos todo el tórax en general de frente, ¿el ángulo de Sharpie está abierto o está cerrado? Está cerrado. Ahí está, esa es la clave. Yo dije, el ángulo de Sharpie es importante en dos cadenas, en la de cierre y en las profundas. Sí. En una apertura, el ángulo de Sharpie no te va a llamar la atención porque está muy abierto. O sea, en este caso, ves que está cerrado. ¿Por qué? Porque hay signos de cadena de cierre. No es un cierre súper claro porque las clavículas parecen estar bastante alineadas, ¿no? En un cierre claro vas a ver las clavículas oblicuas. Pero el omóplato sí está un poco despegado y sobre todo el Sharpie está cerrado. Entonces, podemos concluir que el tórax es un tórax combinado de expiración y cierre. Mm, ¿Sí? Básicamente es expiración y cierre. ok. ¿Qué habías puesto en tu definición? ¿Expiración y Yo, apertura? sí. No, yo puse flexión y expiración. Claro, pero Pues de flexión no se ve tampoco demasiado. Puede haber un poco de flexión porque evidentemente esto que vemos en la parte anterior del cuello se continúa un poco con el esternón, pero, pero es más expiración y un poco sí, de cierre que flexión. Pero bueno, sí.
estás bastante, o sea, tu análisis está dentro de una lógica, no es son detalles lo que estamos marcando, ¿sí? Sí, Bien. de pronto me confundí con lo del cierre porque encontré, pues esta paciente tiene un hemicuerpo más corto que el otro. Entonces, Y una escoliosis importante, sí, sí, señor. se ve Eh, aquí, sí, el signo de y en Adam, la prueba de flexión. Ajá. claro. Sí, Entonces, sí. me confundí con flexión porque pensé que pues al haber ese mi cuerpo más corto que el otro, lo que hace es hacer como una flexión y una rotación, entonces, no sé, me confundí ahí. No, bueno, algo de flexión podemos ver, pero ya mucho más claro es la expiración y el cierre, ¿sí? Sí, sí es más claro. Y a nivel de la pelvis, Bueno, en la pelvis, pues entonces encuentro que pues en primera instancia hay una rectificación de la columna lumbar, como podemos ver. En la prueba de retro y anteversión, la paciente no puede hacer anteversión, solamente puede hacer retroversión, está en constante retroversión y incluso en la prueba de flexión manifiesta dolor en la cintura, le duele mucho, entonces me tocó tomar rápido la imagen. El sacro está verticalizado, entonces al haber esa retroversión y el sacro vertical, entonces pues yo pienso que la cadena predominante en ese caso sería la de o de flexión o la de cierre. Eso junto no, con que, no, ahí metiste la pata, ok, A ver, todo lo que dijiste coincidiría con la cadena de flexión, uh-huh, pero con la de cierre, ¿en qué coincide? porque encuentro que la paciente tiene como un valgo de rodilla. Bueno, pero ahí te estás yendo para abajo. Tranquila, tranquila, tranquila que estamos en la pelvis, ¿sí? En la pelvis, en la pelvis, ¿cuál es el signo de cierre? También encontré que las crestas ilíacas estaban más abiertas y los isquios estaban más juntos, más ¿Eso cerrados, de qué más cadena hacia es? la ¿De qué media. cadena es? ¿De qué cadena es eso? Eso podemos verlo en cadena de cierre y en cadena de flexión. Y bueno, ¿y entonces qué cadena es esta? Yo pensé que cierre. Pero no, a ver, ¿para qué? A ver, yo tengo una pelvis que está en retrováscula y con los isquiones cerrados, eso es flexión, sin ninguna duda. Porque para Ok. que sea cierre, tendría que estar en anteváscula. Ah, ok, ok. Ah, listo. O sea que es una pelvis totalmente de flexión, con el sacro Sí, sí. vertical, los isquiones cerrados, o sea, es clarísimo. Y ahora Mm. cuéntame la parte de los miembros inferiores que ibas a decir. Bueno, aquí encontré que pues veo más o menos que las fémures tienen una rotación interna con un valgo de rodilla y un varo de tobillo, pero me di cuenta que es falso. En el pie izquierdo no tiene arco plantar, pero me di cuenta que es falso. Entonces, por eso digo que pues, por eso de pronto también me confundí con la cadena de cierre. Sí. A ver, lo que pasa que cuando ella se pone acostada, eh, ¿cómo quedan los pies? ¿En inversión? Hacia la inversión. En inversión. Podría ser un signo de cierre eso, es verdad. Lo que pasa que, bueno, las rodillas parecen estar más o menos neutras. O sea, lo que yo puedo alcanzar a ver,
más o menos está dentro de cierta neutralidad las rodillas. Porque cuando domina la cadena de cierre a nivel de los miembros inferiores, las rodillas van claramente a la rotación interna. Eso ¿cómo se evalúa? Claro, o sea, vas a ver las rodillas que van a una rotación interna más clara. Yo lo que puedo alcanzar a ver aquí, que no se ve muy bien, pero lo que puedo alcanzar a ver, las colocaría en una neutralidad, ¿sí? No hay una clara rotación interna. Entonces, cuando no hay, es un poco lo que decíamos al principio, cuando no te está marcando claramente un valgo, en este caso no te está marcando claramente un valgo, ni están rotadas internamente, entonces lo consideramos como, o sea, no nos está diciendo nada concreto. ¿Sí? No nos está diciendo nada concreto. Entonces, sí nos quedamos con que cuando está ocupada, tratemos de tener el micrófono cerrado, por favor. Abajo y a la izquierda está el micro siempre cerrado. Entonces, en principio a nivel de los miembros inferiores no hay un signo concreto de ninguna cadena. ¿Sí? A lo que incluso se lo puede asimilar más a su cadena de flexión a nivel de la pelvis, que se continúa un poco a través de los aductores, cerrando un poco las rodillas. Pero El audio se traba. ¿No me escuchas bien? ¿Hola? ¿Aló? Sí. Te quedaste un poco congelada. Pero ahora mejor. Entonces, Ya, ahora sí. en principio, digamos que a nivel de los miembros inferiores no hay un signo evidente, pero podría estar más cerca incluso de la flexión que del cierre. Lo que pasa que luego los pies están en valgo, ¿no es cierto?, cuando está de pie, con el arco hundido. Y al tumbarse, Sí. aumenta el arco y van a la inversión. Entonces puede que el cierre esté en el pie, pero no es cierre puro, porque evidentemente está combinado con una cadena de extensión muy fuerte, como vemos en el test de flexión. O sea, aquí vemos lo abierto que está el ángulo del tobillo cuando hace el test de flexión, y entonces eso está marcando también el punto de anclaje del calcáneo con una cadena de extensión. Entonces, en el pie decimos que tiene cadena de extensión combinada con otras, que podría ser la de cierre, pero yo, por lo que veo, no me atrevo a definirla como una cadena de cierre. Tendríamos que, porque tiene, a ver, sobre todo, el pie de esta señora es bastante ancho. Cuando domina una cadena de cierre, el pie es delgado. Tiende a formar un juanete, pero un juanete en V, o sea, en ángulo. Y aquí tampoco se ve eso. No, ella sí tiene juanete. Sí, pero es un juanete, el juanete que puede tener esta señora es más de cadena de flexión que de cadena de cierre. Okay. Entonces, yo por lo que veo más una combinación de cadena de extensión y de flexión. Y de flexión. Yo te puedo pedir una explicación más detallada en la prueba de flexión. Sí. Lo que tú estás viendo que representa la cadena de extensión. Ahora sí, ahora te muestro. Principalmente es esto. Este ángulo es bastante abierto. Okay. Pero fundamentalmente lo que tenemos que ver es esto. Trazo una línea desde el isquión hacia abajo y fíjate la distancia que hay entre el talón
y la línea del isquion. Ujú. O sea, como que abre mucho todo. O sea, digamos, ella para flexionarse tiene que retroceder mucho la pelvis, porque aquí no tiene movilidad a nivel del tobillo. Abre mucho este ángulo, y eso es cadena de extensión potente. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, más claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, creo que tengo bastante. Ya entendí muchas cosas. Bueno, genial. Bueno, pero bastante, tu análisis fue, yo lo veo con mucha coherencia, ¿sí? O sea, hay detalles, pero en general está todo muy coherente. Así que, muchas gracias. Bueno, no. Ahí te saco este silencio. María. María, ¿Ya? ya. Ya, hola. Eh, Perdóname, yo tengo una pregunta al respecto del último caso. sí, dime. Si ves esta señora de frente, ves que ella está toda torcida en el hombro, ¿ya? Sí, El hombro, ¿cómo fue que era? El hombro derecho era hacia arriba y el hombro izquierdo era hacia abajo. ¿Qué hace uno ahí? espera un poquito. Mm, Vamos a verla así de frente. de frente. A ver, ahí. Ahí. El hombro izquierdo está descendido, el hombro derecho está alto. Sí, Eso es por la escoliosis. O sea, tiene una escoliosis estructural bastante importante. ya. Entonces, a ver, esto ya está dando una imagen que no es fisiológica, que eso lo vamos a ver en forma parte de la práctica de esta semana, ¿no? Ah, bueno. Cuando nosotros vemos el hombro derecho más alto que el izquierdo, No eso es está hablando de una torsión no fisiológica, además. Ujú, ¿Sí? perfecto. Pero de todas maneras, más allá de eso, está claro que hay una escoliosis. Sí, sí. Nosotros, a la escoliosis, creo que la pregunta tuya va por ahí también. Digamos que la escoliosis, primero, no nos obsesionamos con las escoliosis, ¿no? O sea, digamos que la escoliosis forma parte de este interjuego de cadenas. Entonces, nosotros tenemos que tenemos que tratar al paciente, digamos, sobre las cadenas que están alteradas. Ya. Las cadenas que la están bloqueando y tratando sus cadenas, por un lado, digamos, en cada punto de anclaje y luego globalmente, vamos a equilibrar sus cadenas y su escoliosis se va a acomodar a la, digamos, a la mayor elasticidad que vayan encontrando sus cadenas. O sea, Perfecto. no vamos a intentar, como en este caso, ves que hay un hombro derecho más alto, un hombro izquierdo más bajo. Entonces, Ujú. ¿cómo hacemos para enderezar esto? No es esa la perspectiva nuestra, ¿no? Bueno, perfecto. Esa fue la pregunta. Bueno, La pregunta era cómo resolveríamos este caso, sí, ¿no? sí. Bueno, Por ya ejemplo, por ejemplo, es muy pronto para hablar de esto, pero yo lo cuento un poco así como un anticipo que es importante tenerlo en cuenta. ujú, O sea, nosotros tratamos las cadenas, no la escoliosis. perfecto. Pero si, por ejemplo, ella no tuviera escoliosis, en ejemplo, ¿ya? ¿Qué haría entonces? ¿Qué haría uno entonces? Digamos, si encontraras así un hombro derecho mucho más elevado que el izquierdo, pero Sí, sin embargo ella no tiene una escoliosis estructural, sí. como en este caso, ¿Mm? lo mismo, Bueno, o sea, trataríamos las cadenas. solamente las cadenas. Claro, Bueno, o sea, el hombro derecho elevado
lo tendrá por una descompensación de cadenas que tiene. Entonces tenemos que evaluar cuáles son esas cadenas causales y trabajar sobre ellas. Perfecto, perfecto, Fernando. Bueno, gracias, María. Bueno, ahora vamos a analizar este caso. Entonces, un poco lo que fuiste viendo, yo voy mostrando así algunas fotos y nos vas contando. ¿Sí? Ese es el test de antiversión, ¿ya? Sí. Entonces, vamos aquí, empezamos por aquí, ¿no? Sí. Bueno, ella tiene en el cráneo, ella tiene una cadena de extensión. Sí. ¿Ya? A ver, ella tiene... Sí. Sí. Espérame un segundito, así dibujo un poco. Ahí. O sea, ella tiene una cadena de extensión en el occipital, tiene un cráneo tremendamente acortado. Sí, y también tiene flexión. Claro, y tiene aquí cadena de flexión. O sea que tiene una competencia entre las dos cadenas. Ya, de verdad que sí. Pero su cráneo tiende un poco más a bascular hacia atrás. Bueno, no lo vi, pero sí es verdad. ¿Sí? Entonces, entre esa competencia que hay de extensión-flexión, tal vez esté ganando un poco más en este caso la extensión. ¿Sí? Pero de todas maneras es un cráneo claramente de competencia entre estas dos cadenas. Ya. O sea que esto no, insisto, ¿no? O sea, no merece discutir a ver si es un poco más de flexión, un poco más de extensión, ¿no? Porque hay mucha competencia entre las dos. Sí. Entonces, seguimos. En el tórax vi los hombros un poco, ¿cómo se llama esto? Oblicuos, elevados. Cerrados, ¿sí? Claro. ¿Ya? Cadena de cierre. De cierre, ¿ya? Y el esternón se me hace que está como muy oblicuo. Sí, está un poco oblicuo por lo menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando está oblicuo, bueno, también por la competencia entre extensión y flexión. Lo que pasa con este esternón es que por un lado está traccionado hacia arriba por la cadena de flexión que tiene en la parte anterior del cuello, ¿no? ¿Ya? Como que esto también me lo lleva hacia arriba, pero a la vez, como está corta por detrás, está un poco empujado hacia adelante. Entonces, sigue habiendo esa competencia flexión-extensión. Lo que sucede es que, como bien has dicho, lo que pasa es que en esta foto de perfil no se ve muy bien, pero cuando la vemos de... Espera que borro todo porque si no, no se entiende. Ahí. Cuando la vemos de frente, se ve claramente que es un tórax de cierre. Sí, es de cierre. Porque tiene las clavículas ahí un poco oblicuas, pero además, aunque no estén tan oblicuas, vemos que hay mucha densidad en la zona de las clavículas, ¿no? Esto es un signo de cierre. A veces no están tan oblicuas, pero sí están con mucha densidad muscular, digamos, en la zona. Entonces, esto es típico de cierre y además tiene un Sharpie cerrado. Ya, y las escápulas estaban sueltas. Pues no tengo la foto porque se me olvidó, pero las escápulas estaban también sueltas. Y eso también es de cierre, ¿ya? ¿Qué tipo de sueltas? ¿Cómo sueltas? Pues como tiradas hacia afuera y uno puede sentirlas, ¿ya? Como pegadas. ¿Ya? Vale. ¿La pelvis? ¿Hay más? No, pues no encontré más ahí. Espera, vamos a la pelvis. ¿La pelvis cómo está? La pelvis, yo digo que es una cadena de cierre. ¿De cierre? Ya. Va con anteversión, hacia la anteversión. A ver, calma. Las espinas ilíacas superiores. Espera un poquito. Bueno. En principio, si simplemente mirando, observando la pelvis, sin pedirle el test de anterretrováscula, pensemos que para que haya una pelvis neutra, entre el dedo colocado aquí en la espina ilíaca posterior
y un dedo colocado en la espina ilíaca anterior, tiene que haber 2 dedos Y habían varios. a favor de la posterior. Sí, O sea, la posterior está 2 dedos más alta. sí. En este caso es una pelvis que está, yo la veo claramente en retro. No, no lo es. Yo le medí las 2 puntas, ¿ya? Sí. Pero hay varios dedos, hay más de 2 dedos. Hay más de 2 dedos. Sí, sí. Bueno, me llama la atención. Y a ver, espera un poquito. Y de todas maneras, lo que pasa es que has puesto los test de ante-retro. Sí. Vamos a verlos. Este es el de retro. Ya. Bueno, aquí Le cuesta. dobla las rodillas, ¿no? Dobla las rodillas, pero digamos que se pone totalmente en retro, rectifica toda la columna. Ujú. Y Y el otro, sin ningún problema, el ante. bueno, sin ningún problema. Yo no sigo sin ver el dominio delante. Sigo sin verlo. No, no lo ves, ahí no está, ese no es. Esta es el test de anteversión. Anteversión. Claro. O sea, fíjate que además, a pesar de que ella va a la ante, Ujú. prácticamente mantiene la rectificación de la columna, Sí. el sacro. Ujú. Normalmente cuando alguien va a la ante, Ya. automáticamente vamos a ver cómo aumenta aquí la lordosis y el sacro se lo ve más horizontal. O sea, le cuesta la ante. Sí, 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 también le cuesta, pero no tanto como el retro. Pero es que el retro le sale solo. No, ella me decía que le dolía cuando hacía esto, ¿ya? Eso es otra cosa, pero eso es otro tema. Ah, bueno, Sí, o listo. sea, que le duela es otro tema, pero acá estamos hablando de posición. Ya, bueno. Entonces, realmente yo la veo, yo veo que es una pelvis, a ver, en el mejor de los casos podemos decir que es neutra. Neutro. Claro, ¿Sí? pero eso en el mejor de los casos, yo la veo Ajá. más en retro. Ajá. Por eso. Pues Y yo además, también veo, por ejemplo, yo veo que ¿cómo están las espinas y los isquiones? las espinas están abiertas y los isquiones cerrados. Claro, es una pelvis de flexión. ¿Es una pelvis de qué? De flexión. Ya, también puede ser de flexión. Sí, Y es se de ve flexión. que el coxis está muy horizontal. Eso también lo pensé. Pero No, cuando yo, el sacro está vertical. sí, perdón, el sacro está vertical, sí. Y Pero la pelvis para mí está en retro. Y en los red, isquiones están cerrados, sí. flexión. Bueno, bueno. La voy a chequear de nuevo, ¿listo? A ver, María, Sí, te lo digo de corazón y con confianza. ¿Sí? sí. Yo es que estoy, lo que yo estoy viendo es diferente a lo que tú observaste. Y aparte, yo te veo que estás convencida de lo que me estás diciendo, pero es que yo no lo veo por ningún lado. Fernando, pero cuando yo pongo los dedos, ¿verdad? Y le chequeo las crestas ilíacas, ¿ya? ¿Ya? Yo te digo una cosa, espera, te recomiendo esto. A lo mejor, a ver, tocar por detrás la espina ilíaca posterior Ya. es bastante fácil. ¿Mm? Sí. Porque está ahí sobresalida, no hay mucha carne ni grasa, pero Ujú. aquí delante hay Ya. grasita, hay tejido. Entonces, aquí yo puedo meter el dedo, como no la veo, Ujú. si no toco bien en la espina ilíaca anterior, a lo Ujú. mejor estoy tocando más abajo de donde Ajá. debería. Y entonces eso ya me hace perder el test. Ajá. Bueno.
Entonces, yo lo que te pido es que revises eso, sobre todo la palpación de la espina ilíaca anterior, que en este caso, como hay un poco de grasita, entonces, Algo. las cosas Sí, como son. Y sí, entonces, para encontrar la espina ilíaca anterior, tengo que palpar, tengo que ir con el dedo y encontrar ahí la saliencia, ujú. porque si no voy a ponerlo más abajo y ya el test se me descuadra. Listo, 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 Fernando. Porque todo lo que estás razonando está perfecto, pero este es un tema ya no de conocimiento, sino de Palpación. relación y de palpación. Sí. Mm, listo. Bueno, dejemos la pelvis en paz y vamos Sí. para abajo. Las rodillas. No, ese. El T de flexión, bueno, vemos este T de flexión, De calcáneo de extensión. claro, pero fíjate que un poco de extensión puede haber, pero que no es muy exagerado, porque esto cae bastante más cerca de... Sí, sí. ¿Sí? Si lo comparamos con la chica anterior, ¿no? Mm, Fíjate ujú. la diferencia que hay, ¿no? Entre una y Sí, otra, con la de la escoliosis. Una sí, es diferencia verdad. tremenda. Pero Ya. sí, un poco de extensión sí puede haber aquí. Lo que pasa es Ujú. que, espera que quiero ver, sí, aquí. Claro, un poco de extensión puede haber, pero aquí Ya. no es una extensión clara. Entonces, cuando la vemos de frente, vemos que tiene las rodillas juntas, pero luego los pies se separan. Eso es un Sí. signo de qué cadena. Eso es un valgo. O ya, yo digo que es un falso valgo de rodilla. No, es un valgo verdadero. ¿Es un valgo verdadero? Sí, porque es un valgo de flexión. Porque fíjate que las rótulas miran hacia afuera. Pero si miras esta muchacha por detrás, se ve diferente las rodillas. Se ven que van hacia adentro. Pero no hay foto por detrás. Yo sí. No, no hay, no la tengo, de verdad que no la hay, de verdad. No. Sí. Pero cuando se acuesta, ahí está, yo tengo una foto ahí más de cuando ella está tirada en la cama. Bueno, en la cama es otra cosa, pero a ver, vamos a ver la de la cama. Ahí está. Ahí, Pero fíjate que las rodillas miran para afuera. sí, Tiene un arco importante. Tiene este juanetillo pequeño. ya, Esto es típico de cadena de flexión. reflexión, ok. El arco interno es típico de cadena de flexión. Ujú. Las rodillas que se juntan por aquí, con la rótula mirando hacia afuera, y luego Ajá. los pies bastante más separados que la rodilla, que eso se ve mejor de pie, Ujú. todos esos son signos de cadena de flexión. Bien. Sí. O sea que aquí hay mucha cadena de flexión. Bien, Fernando, si tú ves la pierna de la parte derecha es más tirada hacia afuera que la otra. Bueno, eso, a ver, una más marcada que la otra, pero la cadena de flexión está en los dos lados. Ah, bueno, Además, perfecto. la cadena de flexión domina más del lado derecho, por lo tanto va a ser más marcada del lado derecho, tiene Ah, dos. listo, ahí está entonces. Claro. Ya. ¿Y tú veías el cierre? Yo decía que ella tenía un falso valgo en carga. Pero es que no es falso, es verdadero. Es valgo, pero verdadero. Porque Verdadero. si Ah, fuera bueno. falso, verías el arco acá hundido, y ves que no está hundido. No, no está hundido nadie. Para que sea falso tiene que estar el arco que sería el de cierre, ¿no? Un valgo Fernando, de rodilla y un valgo de tobillo. Entonces, ok, cierre. ya, perfecto. Ya, Bueno, ¿te quedaste conforme, María? sí, sí, con muchas cosas que tengo que aprender acá. Por Dios. No, pero bien, bien. Bueno, vamos razonando, ¿sí? Ya, vamos para adelante. Claro. Lo que pasa es que, bueno, revisa esas cosas de las que hablamos. Sí, gracias. No, a ti. Bueno, en principio, la idea es, como ves, primero hay que saberse bien las características, ¿no? Eso lo tengo que saber porque eso
no es interpretación, en principio las características básicas las tengo que conocer. Luego viene la parte de la interpretación que tiene matices. Ujú. Pero bueno, vamos a ver entonces. Bueno, lamentablemente este cráneo entre el pelo y la máscara que le pusiste, o sea, realmente se puede quedar tranquila que nadie la va a identificar. Bueno, Pero lo que pasa es que, como sobre todo por el pelo, ¿no? Fuera de broma, sobre todo por el pelo es difícil identificar los rasgos, ¿no? Porque prácticamente no se ve nada, los tengo que intuir. Entonces, en este caso, sí podemos intuir, podemos ver que la cabeza está un poco adelantada. Sí, está bastante, sí. O bastante, ¿no? Mm. Y que el cuello está acortado, ¿no? Que se supone que está aumentada la lordosis. Tiene bastante lordosis cervical y lumbar. Ahora, lo que no podemos ver, por ejemplo, es si la zona de los músculos hioideos está densificada, por ejemplo. Sí, Eso mucho. o sea, sí sabemos que el occipital tiene que estar oblicuo, Sí. pero que la cadena de extensión aquí es secundaria a cadenas anteriores, porque es parecido al caso que vimos antes, ¿no? Sí. Hasta ahí no tienes ninguna duda, ¿no es cierto, Ana? Eso sí lo tengo de esa forma. Perfecto. Yo he puesto que es cadena de expiración. Sí. En principio tenemos que pensar que sería un cráneo de cadena de expiración como base, con la cadena de extensión compensador. Sí. La cadena de extensión la mencionamos porque seguramente este occipital va a estar bastante rígido, y va a estar bastante rígido porque está haciendo mucha fuerza en esa zona, la cadena de extensión, para sostenerle la cabeza. Entonces, ese es un punto que de todas maneras tendríamos que tratar, ¿sí? Por eso es que lo remarcamos. Es una persona que tiene muy poca flexibilidad, muy poca movilidad. Sí, ya lo vi, ya estuve viendo las fotos y ya vi que está muy, muy rígida en general. Sí, muy rígida. Pero bueno, el tórax, ¿qué características tiene? El tórax, pues está, la zona del diafragma está hundido, bastante hundido. El Sharpie. Sí, no, el Sharpie abierto. Pero la zona del tórax está muy hundida. No sé si se ve en la foto, no, de frente no. Espera, a ver. ¿De frente no hay foto? Sí, sí. Ahí. ¿Pero a qué le llamas hundido? ¿Al esternón que está hundido? Sí, debajo de la clavícula, toda la zona del esternón. Pero fíjate que las clavículas están oblicuas. Sí. Fíjate que Sharpie... Está abierto, ¿no? No, yo ¿No? creo que Sharpie lo veo cerrado. Lo que pasa es que, bueno, tiene combinación con otras cadenas. O sea, por ahí, aquí para poder verlo bien, hay que poner los dedos tanto cuando está de pie como cuando está tumbada, pero hay que poner los dedos. ¿Sí? Pero lo que pasa es que más allá de que en esta imagen da la sensación de que Sharpie está abierto, Sí. pero vemos que el tórax está todo cerrado, vemos que es un tórax hiperestrecho, ¿no? Sí. Y además con mucha tensión en la zona abdominal. El que está con el micro abierto y si está haciendo ruido, por favor, clicar el micro para que se cierre, porque si no, no podemos escucharlo. Bueno, entonces, hay mucha tensión en la zona abdominal. Entonces, dijimos, cuando hay mucha tensión en la zona abdominal alta, ¿no? La zona de Sharpie, hay dos cadenas nada más que pueden estar generando esa tensión. Una es la de cierre y otra es la profunda. En este caso, esta chica tiene cadena profunda, esta cadena dijimos que tiene, y porque tiene cadena de expiración. Y además tiene muchísimos rasgos de cierre.
las clavículas, el tórax estrecho. Entonces, aunque no hay aunque el Sharpie no esté claramente cerrado, este tórax quedamos con que... Vamos a seguir con esto. Entonces, dijimos, el cráneo domina, es un cráneo de expiración, aunque está con una cadena de extensión compitiendo. El tórax es un tórax también de expiración, ¿sí? Porque vemos que está, esa cuerda de la que yo hablo, que va por dentro, también está cortada, pero en este caso es expiración más cierre. Sí. ¿Sí? Porque tiene muchos signos de cadena de cierre. Sí, sí. ¿Los viste los signos de cadena de cierre? ¿Ana? Perdona, es que falla un poco el sonido. Sí. ¿Pudiste ver los signos de cadena de cierre que te digo? Sí, sí, claro, sí. Ujú. Entonces, ¿qué otra cadena agregarías en el tórax? Pues tórax, hemos dicho expiración y cierre, se ve claro, ¿no? Y punto. O sea, Sí. sigue clarito. A Sí. nivel de la pelvis, ¿qué ves? En pelvis, pues el sacro está un poco en sentido horizontal, ¿no? Sí. Hay bastante hipercifosis, perdón, lordosis lumbar. Sí. Tiene bastante, ¿no? Bastante marcada. Pero lo principal, ¿la pelvis está en ante o está en retro? La pelvis está en retro. ¿Por qué? Las crestas ilíacas están como muy hacia adelante, adelantadas, ¿no? A ver, para saber si una pelvis está en ante o en retro, ¿qué tengo que hacer? Que lo acaba de explicar María. Pues medimos las crestas ilíacas posteriores y las anteriores, ¿no? No, las crestas no, las espinas. Perdón, espinas. Espina ilíaca posterior, espina Y ilíaca. anterior, Eso es. sí debe haber una diferencia de un par de centímetros o así, ¿no? Sí. Entonces, si hay una diferencia de más de 2 centímetros, decimos que la pelvis está anteriorizada. Y si hay una diferencia de menos de 2 centímetros, decimos que está posteriorizada. Posteriorizada, sí. Ahora, en este caso, a primera vista, yo la veo más ante que retro. Más ante. Pero puede ser una pelvis neutra. O sea, en este caso la veo entre neutra y ante. Entonces, vamos a ver el test de ante-retrováscula. ¿Lo mostraste aquí? Sí, está grabado en vídeo. Ah, es verdad que lo vimos antes. Vamos a verlo. Ahí nos sacamos la duda. Ante y hacia atrás. Terrible, ¿eh? Sí, tiene muy poco movimiento. Claro, es que, a ver, vamos a ver de nuevo. La retro le cuesta un montón. Lo que pasa es que antes le cuesta. Es que está muy, a ver, no solamente está muy bloqueada, sino que además también tiene poca conciencia corporal, ¿no? Entonces, cuando pasa así, en pacientes así, tenemos que tratar de ayudarlos, o sea, colocando nuestras manos, acompañando despacito, para que lo hagan de manera lenta y sin descompensarse tanto como ella, porque ella mueve todo el cuerpo menos las piernas. No, le cuesta mucho, lo hago en clase de yoga y le cuesta mucho ese movimiento. Claro. De todo. Pero Está como, tiene toda esa zona muy fija. Claro, esa zona está muy, muy fija, o sea, tiene muy poca movilidad en general. Pero de todas maneras, entre ante y retro, yo la veo más en ante que en retro. En ante. Sí. Entonces, cuando está en ante, la separación de las espinas anteriores es importante o están más bien más cerca de la línea media. Están separadas. Están separadas. Sí. Entonces, si las espinas están separadas y la pelvis está en ante, sería una pelvis también de cierre. Ajá. Entonces, con esto ya diríamos que hay cierre arriba y cierre abajo.
Pero vamos a ver cómo están los miembros inferiores en una foto de frente. A ver, ¿hay foto de frente? ¿Había? Sí. Sí, ¿no? Sí, la vimos antes. Esta. Un poco raro, ¿eh? Sí, rodillas, es falso valgo, creo, porque están muy rectas, ¿no? No están hacia afuera, ¿no? Claro, pero valgo, a ver, aquí lo que pasa, bueno, por un lado, hay una luminosidad en la parte inferior de la pierna que no nos deja apreciarlo del todo bien. Pero lo que yo veo es que las piernas no van al valgo para nada, ni falso ni verdadero, sino incluso hasta un poco al var, pero la pierna derecha es muy diferente a la pierna izquierda. Sí, sí. O sea, la pierna izquierda está más o menos recta. Sí, Y la pierna derecha está como más rotada hacia adentro, sí. pero al mismo tiempo la tibia, digamos, lo que es la pierna, de la rodilla hacia abajo, está más en varo, Sí. como más separada. Mm. Entonces, aquí no tuvo alguna operación, algo de eso, alguna fractura, No, nada. porque es... Tiene mucha escoliosis. escoliosis no es para tanto. ¿No? Lo que tiene, bueno, ahí el acortamiento posterior es importantísimo, ¿no? O sea, aquí se ve en el calcáneo, bueno, la cadena de extensión a nivel del calcáneo es muy evidente, pero es que además está muy limitada la flexión de cadera. Sí. Entonces hay que ver cuál es la otra cadena que hay en pelvis que le está limitando tanto la flexión de cadera. Pero eso por ahora dejémoslo. Y viéndola aquí de atrás, claro, es que hay una luz que le enfoca la parte de abajo, que esto nos perjudica un poco a la hora de analizar. Pero sí se puede notar bastante diferencia entre la pierna izquierda, que está más o menos alineada, y la pierna derecha, ¿no? Sí. Entonces, lo que nos quedaría, un poco por dilucidar en esta paciente, es ver qué otra cadena puede haber a nivel de la pelvis para limitar tanto la flexión de cadera, porque la flexión de cadera, la cadena que más limita la flexión de cadera es la cadena de apertura. Entonces, a mí me gustaría, si pudieras, Sí. que alguien te haga una foto con la paciente tumbada y poniéndole los dedos en la parte interna de las espinas anteriores por delante y en la parte interna de los isquiones por detrás, porque quisiera corroborar un poco cómo está esa parte. Ok. A ver si lo que me estás diciendo coincide con la palpación. ¿Esa palpación la has hecho? Sí, pero no he dado mucho con... es que venía otras cosas y tal, teníamos un poco de prisa, entonces no he hecho la palpación correcta. Bueno, Tengo que hacerla el próximo día. sí, es imprescindible que Eso sería para comprobar si tiene cadena de apertura también, ¿no? Claro, a ver si hay alguna señal ahí también de cadena de apertura. Y luego, a nivel del pie, o sea, sobre todo lo que me llama la atención es esa pierna derecha que tiene cosas no fisiológicas, ¿no? Entonces, ahí habría que analizar un poquito más también el pie, habría que ver algún detalle más. Pero bueno, esto te va a venir bien, si esta semana la pudieras ver, con lo que tenemos que practicar esta semana, te va a venir bien para sacar algunas conclusiones de lo que puede estar pasando en esa pierna derecha. Ok. Puedo fotografiar también más zonas del pie, de la rodilla, ¿no? Sí, alguna foto más cercana del pie, tanto por detrás como por delante, con ella de pie, con ella tumbada. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres preguntar algo más, Ana? Pues no, en principio no. Bueno, Muchas gracias.